7 de la mañana, 29 minutos. Saludamos al ingeniero Leandro Briones, quien es presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un placer poder conversar y estar esta mañana en su medio. Bienvenido. Entiendo que se va a desarrollar la Expo Construcción 2022 en los próximos días, entre el 14 y el 15, si no me equivoco. ¿Hacia dónde apunta esa exposición? Bueno, la intención justamente es hacer todas las actividades necesarias para ir reactivando el sector de la construcción. El sector de la construcción, si usted verifica las cifras, tiene un repunte, un movimiento, pero obviamente este movimiento es principalmente desde el sector privado. Es el sector privado el que no se deja caer, son los trabajadores de la construcción, los constructores de manera general, quienes están a la punta de la reactivación de su sector productivo. Por ende, nosotros desde la Federación, junto con otros sectores agremiados, sectores involucrados en el ámbito de la construcción, junto a amistades estratégicas, nos permite llevar adelante la exposición Expo Construcción 2022 en la ciudad de Quito, el 14 y el 15 de septiembre, en el Centro de Convenciones Quito, en donde tendremos 2 días de charlas, presentación de prototipos nuevos de construcción, materiales alternativos en la construcción, y en el caso puntual de la Federación Ecuatoriana de las Cámaras, presentaremos un proyecto que nos parece interesante que va llevando adelante el gobierno nacional junto al MIDUBI, que es la construcción de cañas con bambú. Vamos a proporcionar toda la información técnica y de sustento que permite para que los ciudadanos se enteren de esto, y que es una posibilidad para solucionar el gran déficit habitacional que tiene el país. Son viviendas de interés social, que también es fundamental fortalecer ese nicho, por así decirlo, ingeniero. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El déficit habitacional en el país, en total, entre las mediciones que se hacen cualitativa y cuantitativa, y sin ser los valores precisos, porque no se pudo hacer en el 2020, si usted recuerda el censo. Esperamos que en el próximo censo se realice un censo de vivienda para que el Ecuador tenga las cifras reales y no proyecciones. Pero dentro de las proyecciones del MIDUBI y del BID, son 2.700.000 unidades de viviendas. Que se necesitan. Un universo de 4 millones que tiene el Ecuador. Entonces se necesita. El déficit de Ecuador junto a otros países de Latinoamérica es elevado, y el gobierno nacional, y cualquiera que venga, deberá generar una política especialísima para atender este sector. Son más de 8 millones de ecuatorianos, más o menos, corríjame bien la cifra, que no tienen hogar, ingeniero. En cifras, un poco menos, ¿no? Okay. Si usted hace un promedio de que se necesitan realmente cuantitativas casas nuevas, 700.000, y usted analiza la posibilidad que estas estén conformadas por 5 personas por cada familia, posiblemente usted llega a 4 millones de familias o de ciudadanos que necesitan un techo. Obviamente que sin dejar de valorar la generación anual de 45.000 nuevos hogares cada año que necesitan acceso a vivienda. Entonces, la cifra es elevada a nivel de ciudadanía. Si son 45.000 las viviendas que se necesitan cada año, ¿qué se hace, qué se ha hecho, qué se quiere hacer o se debe hacer para trabajar de manera conjunta? Y ahí voy a lo del sector privado con el sector público, me refiero a ustedes, con el gobierno nacional o con los municipios del país para generar viviendas. Correcto. Nosotros presentamos, porque consideramos que parte de la reactivación no está solamente en quejarnos y decirles al gobierno, que es una cosa importante, debe inyectar recursos, pero muchas veces no saben cómo. Ante ello, nosotros presentamos una propuesta al gobierno nacional a través del ministerio del MIDUBI. ¿Cuál es esa? Al ministro primero, Darío Herrera Falcones, y hoy a la ministra Gabriela Aguilera, en donde haya una unidad entre lo privado y lo público, entre el municipio, que son los dueños de las tierras, entre el gobierno nacional con la banca del Estado, que puedan generar un crédito blando para los ciudadanos que están sin vivienda, porque la proyección nuestra es que la vivienda no sea totalmente gratuita. El gobierno nacional debe incrementar el bono de vivienda,
El gobierno nacional debe generar un crédito blando y el constructor debe ser justamente el intermediario entre el Midubi, en representación del gobierno, la banca pública, entiéndase BIES, entiéndase Banco del Pacífico, entiéndase Banco de Fomento. El gobierno financiaría el 45% de la vivienda y el resto sería un crédito blando que no supere el 4% de interés, en donde la tasa le permita a usted que el valor mensual no supere los $100 mensuales. Lo que ocurre, ingeniero, es que esa propuesta siempre la he venido escuchando y la hemos venido escuchando los ecuatorianos, y a la hora de la hora, ojo que no es problema de ustedes, a la hora de la hora, digo, hay gobiernos que les entra por un lado y les sale por otro para un interés, para una obra de interés social como es la vivienda. El tema es que es un asunto de visión. Hay que entender realmente el problema. Tenemos 2.700.000 unidades de vivienda. Ahí hay un nicho que debe ser atendido por el gobierno nacional, porque obviamente la empresa privada hace lo suyo, pero el gobierno nacional es el que debe de generar la política precisa para dar soluciones en estos sectores en donde posiblemente, que es lo más seguro, nadie los atiende. ¿Son los gobiernos entonces los que no han emitido esas políticas públicas adecuadas que permitan el desarrollo, crecimiento de familias que realmente necesitan estos hogares? Así es. El gobierno lo que logra hacer de alguna manera, que sí es una ayuda, pero sigue siendo incipiente. Le pongo un ejemplo puntual. Se abren hoy para los constructores, en la primera semana de septiembre se abrió la calificación a la empresa pública Creamos Vivienda. Hemos comunicado a todos los constructores, a los que estén interesados en participar. Van a haber, creo, si la memoria no me es ingrata, 1.700 viviendas en el territorio nacional, producto de un crédito con el BID que reposaba el sueño de los justos desde el 2017 y que, por buenas gestiones del ministro Darío Herrera, se logró rescatar este crédito. Son, creo, $36 millones. Van a haber paquetes de contratación de 45 o 50 casas. ¿Esto va a generar reactivación económica? Sí. ¿Va a ser una solución porque son casas 100% gratuitas? Sí. Pero son 1.700 viviendas. De un universo de 2.700.000, no es nada, es una gota, una lágrima en el mar de la necesidad. Ojalá se pueda cumplir esa propuesta del cual ustedes han hecho al sector público. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias y siempre a las órdenes. Gracias. El ingeniero Leandro Briones, presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción. Una pausa, regresamos enseguida.